Hola, estimados estudiantes de Matemática para Informática. Soy la profesora Pamela Pérez y estoy grabando este video que corresponde a la clase número 2 de la asignatura Matemática para Informática, dado que los días 6 y 7 de mayo la Federación CONADU Histórica, a la cual ADIUNSA, que es el gremio de la UNSA de los docentes, pertenece, llamó a una medida de fuerza, un paro de 48 horas, y bueno, básicamente nuestro plan de lucha expresa la disconformidad y el malestar que atraviesa nuestro sector ante la falta de respuesta, ¿no? Por parte del gobierno a la necesidad de una urgente recomposición salarial y del reconocimiento de gastos realizados por cada docente para llevar a cabo la enseñanza virtual. Así que, entiendo que no es la mejor manera y lamentablemente tenemos que llegar a estas instancias para hacer sentir nuestro reclamo, ¿sí? Así que es por ese motivo que esta clase está siendo grabada, ¿sí? Sin nada más que decir, inicio el desarrollo de los conceptos como acordamos anteriormente desde lo último que hemos visto. Yo voy a hacer un breve repaso de lo último que vimos la clase pasada. Hablamos acerca del concepto de un conjunto. La definición dice que un conjunto es una colección de objetos y a cada uno de estos objetos los denominamos elementos del conjunto, ¿sí? Y la manera de denotar a un conjunto, o sea, de nombrar un conjunto, es con letras mayúsculas de imprenta. Y yo les había explicado que esto, según algunas bibliografías o apuntes, puede variar, ¿sí? A los elementos de un conjunto los vamos a denotar con letras minúsculas de imprenta, por ejemplo A, B, C, etc. Y si un elemento A es un elemento del conjunto A, entonces la manera de expresar simbólicamente ese hecho es esto, ¿no? A con este símbolo que es el símbolo de pertenencia, y A conjunto. O sea que en este caso lo que nosotros estamos relacionando es un elemento, ¿sí?, con un conjunto. ¿Queda claro? Entonces, cada vez que utilicemos este símbolo, que es el símbolo de pertenencia, vamos a estar relacionando de un lado un elemento y del otro lado un conjunto. ¿Bien? En caso de que ese objeto A no sea un elemento del conjunto A, entonces la manera de escribir simbólicamente ese hecho es decir A no pertenece a, o sea, el símbolo está tachado. Bien, habíamos visto un ejemplo, básicamente para poder explicar que a los conjuntos, primero, los podemos representar con este tipo de diagramas que se llaman diagramas de Venn, siempre y cuando los conjuntos sean conjuntos finitos, ¿sí? O sea, con una cantidad determinada de elementos. Aquí tenemos el conjunto M y dice que los elementos del conjunto M son 7, 1, 5, 9 y 3, ¿sí? Ahora, simbólicamente, ¿cómo podemos expresar a ese conjunto M? Nosotros vamos a decir que por extensión es una de las formas y allí vamos a escribir anotar cada uno de los elementos que están en el conjunto M, ¿sí? Por lo tanto, escribimos de esta manera. M es igual, abrimos una llave y cerramos la llave y vamos a escribir cada uno de los elementos que están en el conjunto M. 1, 3, 5, 7 y 9. Si bien aquí los elementos fueron ubicados de manera ordenada, en un conjunto no existe orden, ¿sí? Bien, salvo alguna aclaración que se hiciera. Por comprensión, los conjuntos también pueden ser escritos caracterizando los elementos que están en ese conjunto. Por ejemplo, si nosotros prestamos atención a los tipos de elementos que están en M,
se puede advertir que son números naturales, son los primeros 5 números naturales y además ellos son números impares, ¿sí? Por lo tanto, una forma de expresar al conjunto M, por comprensión en este caso, es escribir M es igual a los, abro llave, a los elementos X, y esta barrita se lee tal que ese elemento X es un dígito impar. Aquí podríamos agregar que además ese elemento X es un número natural menor que 10 o menor o igual que 9, podríamos decir también, como para agregarle una característica más a los elementos de este conjunto. Bien, además podemos afirmar que, por ejemplo, si yo considero el objeto 3, el elemento 3 del conjunto M, como es un elemento de M, entonces puedo escribir 3 pertenece a M, ¿sí? Por otro lado, si yo considerara el número 11, como el 11 no es un objeto que esté en el conjunto M, o sea, no es un elemento del conjunto M, entonces voy a escribir 11 no pertenece a M. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Otro tipo de representación que es en la recta real. En la recta real están ubicados el 0, el 1, ¿sí? Y además están marcados ciertos puntos sobre dicha recta. Por ejemplo, están marcados el 1, el 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, el 1 quinto, y seguramente, si sigue de esa manera, seguirá el 1 sexto, 1 séptimo, 1 octavo, 1 noveno, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para escribir a este conjunto? Por comprensión y por extensión. Por comprensión dijimos que había que caracterizar a los elementos de ese conjunto. Entonces, una caracterización para esos elementos sería decir que el conjunto N es igual a los elementos de la forma 1 sobre N, ¿sí? 1 sobre N. Esa es la forma de los elementos que viven en este conjunto. Tal que, bueno, ese N que aparece allí es un número natural distinto de 0. Cualquier número natural distinto de 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está el 1 sobre 1, que es el 1, el 1 sobre 2, que es el 1 medio, el 1 sobre 3, que es el 1 tercio. ¿Se ve? Entonces, de esta forma han quedado caracterizados cada uno de esos elementos. Bien. Por extensión dijimos que había que anotar cada uno de los elementos que vivían en ese conjunto. Entonces, ¿quiénes están en el conjunto? El 1, el 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, el 1 quinto, el 1 sexto, el 1 séptimo. Y además uno puede advertir que son infinitos, porque como el número tiene la forma 1 sobre un número natural, entonces también estará el 1 sobre 57, el 1 sobre 99, el 1 sobre 184... ¿Se ve? Son infinitos los elementos que están en el conjunto N. Por lo tanto, no podríamos terminar de escribirlos, ¿sí? Entonces, para dar esa idea de que los elementos que están en N son infinitos y que si bien podemos escribir algunos de ellos, lo que se hace a continuación es poner puntos suspensivos, ¿sí? Bien, en este caso, el 1 séptimo es un elemento del conjunto, ¿sí? Porque es el 1 sobre un número natural, y el 0 no es un elemento de ese conjunto, ¿sí? Bien. Relación de contención. Dados dos conjuntos A y B, diremos que A es subconjunto de B, o bien que A está contenido en el conjunto B, si todo elemento del conjunto A es también un elemento del conjunto B, ¿sí? Entonces, en ese caso diremos que A es subconjunto de B. Para denotar que A es subconjunto de B, vamos a usar el símbolo que está por aquí, que parece una C, pero es un poco más achatada, ¿sí? No es la letra C, es un símbolo matemático que representa la contención. Y vamos a escribir A está contenido en B, es decir, todos los elementos que están en A son también elementos de B. Simbólicamente diremos
A está contenido en B si y solo si ocurre que todo X, si X es un elemento de A, entonces X es un elemento de B. ¿Queda claro? Bien. La negación, o sea, si A no está contenido en B, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Entonces, no todo elemento de A es un elemento de B, ¿cierto? Si lo negamos simbólicamente, si A no está contenido en B, si y solo si hay algún elemento X, ya vamos a ver a continuación qué significa esta letra E, si hay algún elemento X en el conjunto A, que esté en el conjunto A, pero que no esté en el conjunto B. ¿Sí? Basta con encontrar un elemento en el conjunto A que no esté en el conjunto B para decir que el conjunto A no está incluido o no está contenido en el conjunto B. Ejemplo, si consideramos el conjunto M, que vimos en los ejemplos anteriores, tenemos esta situación. Yo tengo el conjunto P, que es el conjunto que el que está en el diagrama de Venn de color verde, dice que contiene a los elementos 5 y 9, ¿sí? Entonces, si nos preguntáramos si P es un subconjunto de M, ¿qué tendríamos que analizar? Que cada elemento de P sea un elemento de M también. Entonces vamos con el 5. 5 es un elemento de P y también es un elemento de M. ¿Está bien? El 9 es un elemento de P y también es un elemento de M. Por lo tanto, dado que todo elemento de P es también un elemento de M, puedo decir que el conjunto P está incluido en M. Recuerden que este símbolo, que es el de la contención, relaciona un conjunto con otro conjunto, distinto del símbolo de pertenencia que relacionaba un elemento con un conjunto. ¿Sí? Bien. Por otro lado, si yo considero el conjunto Q, que en este caso contiene a los elementos 3 y 11, para saber si ese conjunto está o no incluido o contenido en el conjunto M, bueno, gráficamente uno se da cuenta, ¿sí? Pero si seguimos la definición, tendríamos que ver si el 3, que es un elemento de Q, también es un elemento de M, ¿sí? Y lo mismo con 11. Resulta que el 3 está en Q y también está en M. ¿Está bien? Pero el 11 es un elemento que está en Q, pero que no está en M. Por lo tanto, dado que el 11 no es un elemento de M, eso basta para decir que el conjunto Q no está incluido en el conjunto M. ¿Está bien? Bien. Bueno, y aquí queda una tarea, ¿sí? Dar dos conjuntos P y Q tales que P esté incluido en N y Q no esté incluido en N, en el conjunto N que habíamos visto anteriormente representado en la recta real, ¿sí? El conjunto de los números 1 sobre N con N, un natural, no cero. Vamos con algunas operaciones entre conjuntos, ¿sí? La primera operación entre conjuntos, así como nosotros anteriormente hemos trabajado, por ejemplo, con operaciones entre números reales, entre números en general, aquí vamos a operar conjuntos, ¿sí? Y la primera operación que vamos a estudiar es el complemento. ¿Qué dice la definición? Dado un conjunto universal U, ¿sí? El complemento del conjunto A es el conjunto formado por todos los elementos de U que no pertenecen a A, ¿sí? Bien, denotamos al complemento de A por, esta es la forma de denotar el complemento de A. Entonces dice la definición que si yo tomo un conjunto universal, ¿sí? Un conjunto de referencia, entonces el complemento del conjunto A que está dentro de ese conjunto universal, ¿sí? Va a estar formado por todos aquellos elementos que estén en ese universo pero que no estén en el conjunto A.
es un nuevo conjunto de elementos. Simbólicamente, el complemento del conjunto A es un conjunto, ¿sí?, donde están los elementos del universo, tal que ese elemento no es un elemento del conjunto A. ¿Está bien? Gráficamente, si el conjunto universal fuera lo que está representado mediante un rectángulo, siempre al conjunto universal en un diagrama de Venn lo vamos a representar con figuras rectangulares. En general eso se hace, ¿sí? El conjunto A es un conjunto de ese universo de estudio, y el complemento de A, según lo que dice la definición, es aquel conjunto que contiene a todos los elementos que no pertenecen al conjunto A. Entonces, si consideramos que los elementos que están en el conjunto A son los que están en toda esta región azul, entonces los del complemento serán los que no están en esa región azul. Y por lo tanto, el complemento sería lo que ha quedado aquí marcado de color rosa. Son elementos que están en el universo, pero que no están en el conjunto A. ¿Queda claro? Bien. Si el conjunto universal es el conjunto de los números enteros y A es el conjunto de los enteros pares, entonces el complemento del conjunto A, o sea, el complemento de los números pares, será claramente el conjunto de los números impares, ¿sí? Entonces, miren, yo aquí tengo marcado el conjunto de como universo al conjunto de los números enteros, perdón. Es lo que está marcado, cada número entero está representado con un punto de color verde. Entonces, el conjunto A dijimos que eran todos los números pares. Los números pares aquí fueron representados de color azul, ¿sí? Entonces, si ahora uno analiza lo que dice la definición, el complemento del conjunto A van a ser todos aquellos elementos del universo, pero que no están en el conjunto A. O sea, todos los puntos que estaban marcados de color verde, a excepción de los puntos azules, porque los puntos azules son elementos del conjunto A. Por lo tanto, nos quedamos únicamente con estos puntitos que han quedado marcados allí de color verde, ¿sí? Ese será el complemento de A. Si ahora los marcamos con otro color, con color rojo, fíjense en que van a quedar representados los números pares, que es el complemento del conjunto A. ¿Se ve? Entonces, en azul el conjunto A, en rojo representado el complemento de A. Vamos con otra definición, la definición de intersección. Esa es otra operación. Supongamos que tenemos un par de conjuntos A y B. La intersección entre estos dos conjuntos es el conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A y que también pertenecen al conjunto B, ¿sí? Están en A y están en B. Entonces, eso me genera un nuevo conjunto. Para denotar a la intersección, a la operación de intersección, usamos ese símbolo que, si le buscamos semejanza a algo, parece una letra U invertida, ¿cierto? Bien, ese es el símbolo de intersección. Y entonces, para denotar la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, vamos a escribir A intersección B. Este es un nuevo conjunto. ¿Qué contiene ese nuevo conjunto? Bueno, va a contener a todos los X, por supuesto que siempre tenemos como referencia un universo de estudio, es decir, un conjunto universal. ¿Y qué cumplen estos elementos X? Cumplen con pertenecer al conjunto A y además pertenecer al conjunto B. Así que tenemos estas dos condiciones para que algún elemento esté en la intersección de estos dos conjuntos. ¿Queda claro? A este conectivo lógico nosotros ya lo conocemos. Es el conectivo de la conjunción. Entonces acá tenemos la conjunción de dos propiedades. ¿Bien?
Entonces, gráficamente, tenemos el conjunto A, el conjunto B, y la intersección van a ser todos aquellos elementos que estén en A y en B. Entonces, fíjense en que en esta región estarían esos elementos, ¿no? Porque hay elementos que pertenecen tanto a A como a B. En cambio, si yo me posiciono en esta zona, estos elementos, si bien están en el conjunto A, no están en el conjunto B. ¿Sí? Si me posiciono en esta zona, estos elementos están en el conjunto B, pero no están en el conjunto A. La condición para la intersección, para estar en el conjunto intersección, es que pertenezca a ambos conjuntos. Bien. También se puede dar esta situación. Estos dos conjuntos, A y B, y puede ocurrir que no tengan elementos en común, ¿sí? En ese caso vamos a decir que la intersección de estos conjuntos es igual a vacío. Ese símbolo, que es un 0 tachado, representa a un conjunto, ¿sí? Representa el conjunto vacío. Y el conjunto vacío es aquel conjunto que carece de elementos, no tiene elementos, ¿sí? Es un conjunto, pero no tiene elementos. Bien, veamos un ejemplo, sean los conjuntos A y B. El conjunto A es el conjunto de los números reales tal que, y acá tenemos este tipo de símbolos, ¿sí? La X está entre una barrita, este símbolo sí lo conocemos, es el de menor, y el 3. Miren, esta barrita lo que indica es valor absoluto de X. Y el valor absoluto de X, o de un número cualquiera, es la distancia que hay de ese número a 0, ¿sí? Así que si es una distancia, seguro es un número positivo, o puede ser 0 también, porque si pensamos en el número 0, la distancia que hay del 0 al 0 es 0, ¿cierto? Lo que sí no va a ocurrir nunca es que la distancia sea un número negativo. Entonces, con esto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Son los números reales X, tal que la distancia que hay de ese número real al 0 es menor que 3. ¿Sí? De esa manera vamos a interpretar esta propiedad. Y por otro lado tenemos el conjunto B, el conjunto de todos los de aquellos X perteneciente a R, es decir, al conjunto de los números reales, tal que X es menor que menos 2. Esa es la condición de los elementos que viven aquí, ¿sí? Miren, cuando nosotros escribimos de esta manera el conjunto, sea por comprensión, cuando vamos leyendo decimos X, son los X que pertenecen a los reales, y aquí hay algo que nos para y dice no, pero no son todos. Eso es lo que indicaría esta barrita. No son todos, son solamente aquellos que cumplen con la propiedad que está a continuación. Y la propiedad que está a continuación es que X sea menor que 2, ¿sí? Entonces, de todos los reales nos vamos a quedar con aquellos que cumplen esa condición si nos referimos al conjunto B. Y lo que tenemos que hacer es determinar la intersección entre A y B. Miren, si yo tengo que representar en la recta real al conjunto A, dijimos que iban a ser todos los números reales cuya distancia al 0 sea menor que 3. Entonces, sitúo el 0. Y me fijo, ¿cuáles son los números reales que están en la recta real a una distancia menor que 3? Por ejemplo, el 1 es un número que está a una distancia menor de 3 unidades al 0. El 2 también. El 3, ¿a qué distancia está del 0? A 3 unidades, ¿cierto? Entonces, el 3, por ejemplo, no está considerado dentro de este conjunto A, porque dice que la distancia tiene que ser estrictamente menor que 3, ¿sí? Entonces, por eso aquí está puesto un paréntesis. Está el 2.5, el 2.99, porque la distancia que hay del real 2,99 al 0 es 2,99.
Y si nos fijamos en los negativos, la distancia que hay del menos 1 al 0 es 1, así que es una distancia menor que 3. La distancia que hay del menos 2 al 0 es 2, por lo tanto es una distancia menor que 3, y así. Es decir que este segmento que ha quedado pintado de color rojo representa a todos los elementos del conjunto A, ¿sí? Allí están todos los números reales, tal que la distancia que tiene al 0 es menor que 3. Por otro lado, vamos a representar al conjunto B, que es el de los números reales, tal que son menores que menos 2. Entonces, si me ubico en la recta real, el menos 2, los X que son menores que menos 2 van a ser los X que están a la izquierda de menos 2. El menos 2 no forma parte de este conjunto porque menos 2 no es menor que menos 2, es igual. ¿Se ve? Por eso aquí tenemos un paréntesis. Ahora, si tenemos que calcular la intersección, es necesario ubicar esos dos conjuntos juntos en la recta real y analizar qué elementos tienen en común, porque recuerden que la intersección es el conjunto de los elementos, tal que esos elementos están en uno y en otro conjunto, en ambos. ¿Queda claro? Entonces miren, en rojo iba desde menos 3 hasta 3 y el azul, que era el conjunto verde, iba desde el menos infinito hasta menos 2. Entonces, la región que tienen en común esos dos conjuntos es la región que va desde menos 3 hasta menos 2. ¿Sí? Ustedes cuando en la práctica trabajan con esto, pueden hacer una especie de rayado o también podrían usar colores como lo hice yo aquí. Y entonces para el conjunto A van rayando aquí en un sentido y para el conjunto B van rayando en otro sentido, y entonces lo que aparece doblemente rayado, digamos, en esa representación es lo que está en la intersección. Bueno, aquí en la intersección es lo que ha quedado marcado o pintado de color morado, ¿sí? Entonces son todos los reales que están entre menos 3 y menos 2, ¿sí? Si lo tenemos que escribir simbólicamente, voy a decir que son los X pertenecientes a los reales, tal que X está entre menos 3 y menos 2, es decir, menos 3 es menor que X y X es menor que menos 2. Bien, vamos con otra definición, que es la definición de unión. La unión de dos conjuntos, A y B, es un nuevo conjunto, ¿sí? Es el conjunto que contiene a todos los elementos que pertenecen al conjunto A o que pertenecen al conjunto B, ¿sí? Entonces son todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. Y la notación o el símbolo que usamos para la operación unión es este símbolo, que es parecido a la letra U. Y para denotar A unión B vamos a escribir A, el símbolo de unión, y B, ¿sí? Simbólicamente este conjunto dijimos que va a contener a todos aquellos elementos tal que ese elemento pertenece a A, ¿sí? O pertenece a B. Entonces aquí en esta teniendo en cuenta el conectivo lógico que aparece en esta definición, ¿sí? Que es el de disyunción, ¿qué es lo que pide la propiedad? Pide que el elemento pertenezca a alguno de los dos conjuntos, o sea que alcanza con que pertenezca a uno de ellos. ¿Se ve? Entonces, supongamos que los conjuntos A y B son estos, los que están aquí, y entonces la unión en ese caso va a ser la región, ¿sí? que contiene a los elementos de A y la región que contiene a los elementos de B. Por lo tanto, en la unión queda todo esto pintado, ¿sí? Si yo me sitúo en cualquiera de estas regiones, voy a ver que son elementos que cumplen con la condición. Por ejemplo, si yo me sitúo en esta zona,
en esta zona tengo un elemento que pertenece al conjunto A, o sea que cumple con esta parte y alcanza con cumplir una de las dos condiciones para estar en el conjunto unión. Entonces los elementos que están en esta zona son elementos de la unión. Los elementos que están en esta zona, ¿sí?, que anteriormente hemos visto que era la intersección entre A y B, ocurre que pertenecen al conjunto A y también pertenecen al conjunto B. Pero nosotros para estar en la unión le pedíamos que pertenezca a alguno de los dos. No importa que pertenezca a los dos, por lo tanto está en la unión. Y los elementos en esta otra zona también son elementos que cumplen con una de las condiciones, en ese caso cumplen con esta condición, están en B. Entonces, por ese hecho es que están en el conjunto unión, ¿sí? Y si los conjuntos fueran estos, que no tienen elementos en común, entonces la unión también, siguiendo la definición, van a ser los elementos que están en uno o en el otro. Por lo tanto, aquí quedan pintadas esas dos regiones. ¿Queda claro? Y lo de color celeste representa a la unión de A con B. Veamos un ejemplo, consideremos los conjuntos que ya hemos visto anteriormente. La unión, nuevamente represento el conjunto A y represento el conjunto B. Dijimos que la unión iban a ser, bueno, esos dos conjuntos tienen que estar representados en la misma recta, ¿no?, para poder hacer la operación. La unión dijimos que era el conjunto de los elementos que estaban en uno o en el otro, en A o en B. Por lo tanto, si yo me sitúo, por ejemplo, o tomo como referencia elementos que están por aquí, estos elementos pertenecen al conjunto A. Que pertenezcan al conjunto A hace que pertenezca a la unión de A con B, porque cumple con una de las dos condiciones. Los elementos que están en esta región, ¿sí?, en la región morada, son elementos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Por lo tanto, pertenecen a la unión, porque cumplen con algunas de las dos condiciones. Y de la misma manera, los elementos que están por aquí son elementos que pertenecen al conjunto B, por lo tanto también estarán en la unión. Es decir, que la unión es todo este conjunto de números reales. Incluso va hasta el menos infinito. Entonces queda pintado allí de color rosado, ¿sí? La unión en ese caso va a ser el conjunto de los números reales tal que son menores que 3. Definimos ahora diferencias. Sean A y B dos conjuntos, la diferencia entre A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A pero que no pertenecen al conjunto B, ¿sí? Y para denotar esta operación diferencia utilizamos el signo menos, como también lo utilizamos para la resta entre números, ¿sí? Bueno, pero acá hay que tener en cuenta que este signo menos es una operación entre conjuntos, no entre números. Así que si bien puede coincidir el símbolo, pero lo que representa es algo distinto. Y para hablar de la diferencia entre A y B, escribimos A menos B. Como dice la definición, en este conjunto están todos los elementos X, tal que ese X es un elemento de A, pero no es un elemento de B. Por lo tanto, en la diferencia están todos los elementos que están en A, pero que no están en B, ¿sí? Y aquí va a ser importante observar que A menos B es distinto que B menos A, porque si nosotros definiéramos B menos A, en ese caso serían todos los elementos X, tal que ese X pertenece al primero, en este caso a B, pertenece a B, pero no pertenece a A. Así que cambia totalmente la propiedad del conjunto. Gráficamente, la diferencia será, bueno, dice, son los elementos que están en A, pero que no pertenecen a B. Entonces, si me refiero a los elementos que están en esta zona, estos elementos solamente pertenecen a A, ¿sí?
Por lo tanto, los que están por aquí pertenecen a la diferencia. Los elementos que están en esta región de A pertenecen tanto a A como a B. La condición me pide que los elementos no estén en B. Por lo tanto, los de esta región no van a ser considerados en la diferencia de A con B. Es decir, que la diferencia aquí es lo que queda representado, la región representada de color rosada. Y si ejemplificamos esto con el ejemplo con el que ya estamos trabajando, el conjunto A, el conjunto B, ¿sí? Ambos conjuntos en la misma recta real, y la diferencia van a ser todos los elementos que están en A pero que no están en B. Entonces me fijo, ¿qué elementos de A también están en B? Los que están en esta zona. Los que están en esta zona pertenecen también al conjunto B. Entonces en la diferencia lo que voy a hacer es no considerar aquellos elementos. Es decir, que el conjunto A menos B está formado por todos los elementos que van desde menos 2 hasta 3. Y lo estoy considerando allí al menos 2, ¿sí? Porque el menos 2 es un elemento del conjunto A, pero no es un elemento del conjunto B. O sea que el último elemento será el menos 2. ¿Se ve? Es decir, que son los números reales X, tal que X está entre menos 2 y 3, es decir, y puede ser menos 2. Por eso queda escrito de esta manera. Menos 2, menor o igual que X, menor que 3. Vamos con la definición de diferencia simétrica entre A y B. La diferencia simétrica entre A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B, pero no a ambos a la vez, ¿sí? Pueden pertenecer a uno o al otro, pero no a ambos. ¿Queda claro? Y para denotar la diferencia simétrica utilizamos este símbolo. Y para hablar de la diferencia simétrica entre A y B, vamos a escribir A, el símbolo B, ¿sí? Simbólicamente, la diferencia simétrica la podemos representar de esta manera. Miren, son los elementos que están en la unión de A con B menos los elementos que están en la intersección, porque los elementos que están en la intersección pertenecen a ambos a la vez, y eso es lo que pide la definición que no ocurre. Entonces, la diferencia simétrica la vamos a definir de esta manera. Gráficamente, A unión B, ¿se acuerdan que quedaba todo pintado? ¿Sí? Y si en este conjunto celeste no considero la intersección de A con B, entonces tendría que sacar esta zona, ¿sí? Y por lo tanto la diferencia simétrica queda representada de esta manera, ¿sí? Es la región que ha quedado pintada de color celeste. Ejemplo. Continuando con los ejemplos que teníamos anteriormente, ya habíamos visto que la unión del conjunto A con el conjunto B era este conjunto, o sea, los que van desde el menos infinito hasta el 3, sin considerar al 3. Y la intersección habíamos visto que eran los números reales que están entre menos 3 y menos 2. Si coloco esos dos conjuntos juntos, ¿sí?, y analizo la diferencia simétrica, dijimos que iban a ser todos los elementos que están en uno o en el otro, pero no en ambos. O bien como la unión de los conjuntos A y B menos la intersección. Entonces, si consideramos la unión de A con B menos los elementos que están en la intersección, entonces va a quedar esta región de la izquierda y esta región de la derecha, ¿sí? Quedaría de esa forma, es decir, desde menos infinito hasta menos 3 considerando el menos 3 y desde menos 2 hasta 3 considerando el menos 2, ¿sí? Que simbólicamente se escribe de esta manera. Con esta condición se representan los elementos que están de este lado, o, según lo que decía la definición, con esta otra propiedad los elementos que están en esta otra región.
Vamos a definir también conjunto partes, ¿sí? Dado un conjunto A, el conjunto partes o conjunto potencia de A, que se denota de esta manera, P de A, y fíjense en que aquí vamos a usar una P cursiva, es el conjunto de todos los subconjuntos de A, ¿sí? O sea que este conjunto es un conjunto de subconjuntos. Sus elementos son subconjuntos de A. Simbólicamente, P de A, el conjunto partes de A, fíjense en que entre paréntesis se pone el conjunto de referencia, que en este caso es A. Dice que está formado por los X, pero aquí aparece una X que es mayúscula, por lo tanto esta X representa conjunto. Entonces dice, el conjunto partes de A es el conjunto de conjuntos tales que ese conjunto X es subconjunto de A. ¿Está bien? Bien, una observación. El conjunto vacío que habíamos dicho, el conjunto vacío es aquel conjunto que carece de elementos, es un subconjunto de A. ¿Está bien? El conjunto vacío es un subconjunto de A, porque todos los elementos de este conjunto están en este otro conjunto. Ustedes dirán, bueno, pero este conjunto no carece de elementos. Bueno, pero cumple con la definición. ¿Se ve? No contradice lo que dice la definición de contradicción. De contención. Si bien nosotros aquí escribimos que el conjunto A es un subconjunto de A, y escribimos por ello el símbolo de contención, este subconjunto o este conjunto al ser un subconjunto de A, es un elemento del conjunto partes de A. Y si es un elemento del conjunto partes de A, entonces el símbolo que tengo que utilizar es el de pertenencia. ¿Está bien? Porque estoy relacionando un elemento, recuerden que los elementos del conjunto partes son conjuntos, un elemento con el conjunto parte. Como el conjunto A es un subconjunto de A, ¿sí? Porque todos los elementos que están en A son elementos del propio A, entonces lo que puedo escribir también es que entonces A pertenece al conjunto partes de A, ¿sí? Porque recuerden lo que dice la definición, el conjunto partes de A es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Y para ejemplificar, vamos a considerar un conjunto M, que es un conjunto finito. En este caso tiene los elementos 2, 4, 6 y 8. Y antes de avanzar voy a explicarles algo. Los conjuntos tienen cierta cantidad de elementos. A esa cantidad de elementos nosotros vamos a denominarla cardinal del conjunto en cuestión, ¿sí? Entonces, el cardinal del conjunto M, como he dicho, van a ser la cantidad de elementos que están en M. En este caso son 1, 2, 3, 4 elementos, entonces cardinal de M será igual a 4. Y la forma de denotar eso es con una barrita, ¿sí? Entonces yo tendría que escribir a ver si lo puedo escribir aquí, para denotar el cardinal de M. Entonces escribimos así, una barrita, una barrita M, la barrita igual a la cantidad de elementos que tiene, 4. Fíjense en que este tipo de simbología ya la hemos utilizado para referirnos al valor absoluto, pero en este contexto estas barritas significan cantidad de elementos que tiene el conjunto M, ¿sí? Cuando un conjunto tiene una cantidad determinada de elementos, entonces decimos que es un conjunto finito. ¿Está bien?
hay conjuntos que no tienen una cantidad determinada de elementos, sino infinitos elementos, como el del ejemplo del principio, el conjunto N, ¿sí? Ese conjunto tenía infinitos elementos, ¿sí? En el caso de que tenga infinitos elementos, decimos que es un conjunto infinito. ¿Queda claro? Bien. Vamos entonces con este ejemplo a determinar las partes de M. Y hemos dicho que el conjunto partes de M es el conjunto que contiene a todos los subconjuntos del conjunto en cuestión, del conjunto M. ¿Está bien? Entonces, ¿qué subconjuntos podemos considerar? Primero, yo podría considerar como subconjunto de M al conjunto vacío. El conjunto vacío está incluido en todo conjunto, ¿sí? Así que allí ya tengo un elemento para el conjunto partes. El conjunto vacío será un elemento de este conjunto porque es un subconjunto de M, ¿sí? Bien, ahora sí analizamos cuáles son los subconjuntos de M que tienen un solo elemento. A ese tipo de conjuntos se los denomina conjuntos unitarios. Aquellos que tienen solamente un elemento se llama conjunto unitario. ¿Cuántos conjuntos de un solo elemento puedo formar en M? Yo podría considerar el conjunto que únicamente contiene al 2, o que únicamente contiene al 4, o que únicamente contiene al 6 o al 8. ¿Se ve? Entonces, tengo estos subconjuntos, que son subconjuntos unitarios, tienen un solo elemento. ¿Se ve? Entonces ya está el conjunto vacío y estos 4 subconjuntos, ¿sí? En total vamos 5 subconjuntos. Luego puedo pensar en aquellos subconjuntos que se pueden formar con 2 elementos de M. Entonces, por ejemplo, se dan todas estas posibilidades. El conjunto que contiene al 4 y al 8, el conjunto que contiene al 2 y al 6, el conjunto que contiene al 2 y al 4 y al 6, al 2 y al 8 y al 6, ¿se ve? Se dan varias posibilidades allí. Cada uno de esos conjuntos forman parte del conjunto partes de M. Si luego pensamos en los subconjuntos de 3 elementos, entonces tenemos estas posibilidades. El conjunto que contiene al 2, al 4 y al 6, al 8, al 4 y al 6, al 2, al 8 y al 4 y así, ¿sí? Y finalmente a los subconjuntos de M que contiene 4 elementos, que sería el propio M, ¿no? Porque va a contener al 2, al 4, al 6 y al 8. Entonces miren, aquí están anotados cada uno de los elementos del conjunto partes. Dijimos que los elementos del conjunto partes son conjuntos. Por lo tanto, está el conjunto vacío. Y ojo, miren cómo he puesto el conjunto unitario 2, ¿sí? El conjunto unitario 2, el conjunto unitario que contiene el 4, el conjunto unitario que contiene al 6. Los de 2 elementos está el conjunto que contiene a 2 a 4, el que contiene a 4 y a 6. De 3 elementos están el que contiene al 2, al 4 y al 6, al 2, al 6 y al 8 y así, ¿sí? Y finalmente el subconjunto de M que contiene los 4 elementos, que es el mismo M. ¿Se ve? Todos estos elementos forman parte del conjunto partes de M, ¿sí? Y con esto terminamos todo lo que corresponde a la parte de conjuntos. Y tenemos que avanzar con lo que nos quedaba de lógica. Continuamos ahora, chicos, con la parte de lógica que debíamos completar. También voy a recuperar algunos de los conceptos que hemos visto la clase pasada, ¿sí? Bueno, empezamos primero con esto. Proposiciones lógicamente equivalentes, que es un concepto que se va a profundizar en la próxima unidad. Pero por lo pronto vamos a trabajar con esta definición. Equivalencia lógica. El símbolo, estas 3 rayitas, denota equivalencia lógica. Es decir, en cualquier caso, las expresiones a izquierda y a derecha del símbolo tienen el mismo valor de verdad,
¿sí? Cuando dos expresiones tienen el mismo valor de verdad, para los distintos valores de verdad de las proposiciones que la componen, se dicen que son lógicamente equivalentes. Teniendo en cuenta eso, vamos a hablar nuevamente de negación de proposiciones compuestas. Doble negación. Esa equivalencia lógica se conoce como ley de involución, ¿sí? Si consideramos la proposición P, se expresa de la siguiente forma: no, no P, y esto, la negación de la negación, es equivalente a la proposición P. O sea, si una proposición es doblemente negada, entonces lo que se obtiene es la proposición original. Ejemplo, si yo considero la proposición P menos 2 es un número impar, la negación de la proposición P sabemos que se puede expresar como: no es cierto que menos 2 es un número impar. Pero decíamos que para los números enteros hay dos posibilidades: que los números sean impares o que sean pares, ¿sí? O sea que como se da allí esa dicotomía, el hecho de ser par o impar, entonces la negación de que un número es impar es que el número es par. O sea que a la negación de P también la puedo expresar como menos 2 es un número par. Y de esta manera queda esto negado, ¿sí? Ahora, si tenemos que negar otra vez a esa proposición, entonces vamos a escribir no, no P será: no es cierto que menos 2 es un número par. O sea, voy a negar esa última proposición. ¿Está bien? Y si digo no es cierto que menos 2 es un número par, entonces eso es equivalente a decir que menos 2 es un número impar, que es la proposición P que teníamos originalmente, ¿sí? Bueno, aquí salió cortada la diapositiva, disculpen, pero decía eso. Vamos con la negación de otras proposiciones compuestas, en este caso la conjunción y la disyunción. Dijimos que la negación de esas proposiciones conformaban las leyes de De Morgan. La negación de la conjunción y la disyunción se conocen como leyes de De Morgan y se expresan de esta forma, ¿sí? La negación de una conjunción, ¿sí? La negación de la conjunción de P y Q es equivalente a la disyunción entre las proposiciones negadas. ¿Está bien? La negación de una disyunción por su parte, la negación de una disyunción por su parte es la conjunción de las proposiciones componentes negadas. ¿Está bien? Y habíamos visto algunos ejemplos para esa situación. Otra de las negaciones que estudiamos fue la de la negación de una implicación, ¿sí? Y decíamos, bueno, nosotros sabemos que una implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En ese caso, la implicación es falsa, ¿sí? O sea que si nosotros consideramos un antecedente verdadero y la negación de Q, ¿está bien? Si Q era falso, su negación será verdadera. ¿Está bien? Por eso es que la negación de una implicación es equivalente a la conjunción entre P y la negación de Q. Es decir, que la negación de una implicación no es otra implicación, sino la conjunción entre el antecedente y la negación del consecuente. ¿Queda claro? Vamos con la negación de la diferencia simétrica. Y para eso vamos a ver algo que la clase pasada no llegamos a profundizar. La disyunción excluyente puede también expresarse como la conjunción entre estas dos. Ahí puse entre la conjunción y es entre la disyunción entre estas proposiciones, ¿no?
aquí está mal la palabra. Esto es lo que está mal. Es entre las disyunciones, se puede expresar como la disyunción entre estas dos proposiciones, o sea, entre esa proposición y esta otra. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es mostrar por qué la disyunción, la diferencia simétrica, también la hemos llamado disyunción excluyente, ¿sí? ¿Por qué es equivalente a esta disyunción? Bueno, miren, lo que vamos a hacer para mostrar eso es construir la tabla de verdad de esta proposición compuesta, ¿sí? Y para construir esa tabla de verdad, recuerden lo que expliqué la clase pasada. Primero tenemos que considerar cuáles son las proposiciones más simples. Voy a ir de la proposición más simple a la más compleja, ¿sí? Entonces, proposiciones simples que aparecen aquí son P y Q. Esas son dos proposiciones simples. Entonces, empiezo la tabla con P y con Q y con sus correspondientes valores de verdad, ¿sí? Habíamos dicho que para la primera considerábamos la mitad de las filas con verdaderos, la otra mitad con falso, ¿sí? Para la siguiente voy alternando verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Está bien? Y entonces aquí voy a tener considerado todas las posibilidades de valores de verdad para estas dos proposiciones. Ahora, si vamos a las que van complejizándose un poco más, pasamos a la negación de P y a la negación de Q. Entonces voy a reservar una columna para la proposición que es la negación de P y otra columna para la negación de Q. ¿Y cómo completo sus valores de verdad? Y bueno, el valor de verdad de la negación de P depende del valor de verdad de P. Así que si P es verdadera, su negación será falsa. Si P es verdadera, su negación es falsa. Si P es falsa, su negación es verdadera. Si P es falsa, su negación será verdadera. Y lo mismo hago para completar la columna de Q, ¿sí? Avanzamos en complejidad y luego nos encontramos con esta proposición, con P y no Q. P y no Q, ¿sí? Para analizar sus distintos valores de verdad, ¿cómo hacemos? Bueno, tengo que mirar la columna, a ver, aquí voy a borrar, tengo que mirar la columna correspondiente a P y la columna correspondiente a no Q, ¿sí? Y yo sé en qué caso la conjunción es verdadera y en qué caso es falsa. Recuerden que la conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas, únicamente cuando las dos son verdaderas. Entonces, si P es verdadera y no Q es falso, entonces la conjunción será falsa. ¿Está bien? Ahora, si P es verdadera y no Q es verdadera, y aquí hay un error. Perdón, estoy mirando mal. Estábamos en esta columna, ¿no? Si P es verdadera y no Q es verdadera, entonces la conjunción será falsa. Si P es verdadera y no Q es verdadera, entonces en ese caso la conjunción es verdadera. Si P es falsa y no Q, es falsa, entonces la conjunción es falsa. Si P es falsa y no Q es verdadera, la conjunción será falsa. Y de la misma manera completo para esta otra proposición compuesta. ¿Está bien? En ese caso, ¿qué tengo que tener en cuenta? No P, la columna correspondiente a no P y la columna correspondiente a Q. Y debo hacer la conjunción entre ambas, ¿sí? Entonces, si no P es falso y Q es verdadera, falso y verdadero sabemos que es falso. Si no P es falso y Q es falso, entonces la conjunción es falsa, ¿sí? Si no P es verdadera y Q es verdadera, la conjunción será verdadera. Y finalmente, si no P es verdadera y Q es falso, entonces esta proposición será falsa. ¿Se ve? Luego vamos a ver que vamos con la proposición más compleja.
o sea, con la disyunción entre estas dos, ¿sí? Recuerden que ahí está mal la palabra conjunción, es en realidad disyunción. A ver, la voy a marcar. Esto sería así. Ahí está. Aquí tendríamos que poner disyunción entre las proposiciones tal. Bien. Ahora vamos a ver los valores de verdad que ya están puestos aquí, pero ¿por qué es así? Aquí lo que tengo que tener en cuenta es esa proposición, perdón, vamos con el resaltador. Tengo que tener en cuenta esta proposición, la que corresponde al primer paréntesis, y vendría a ser esta parte, o sea, esa columna, ¿sí? Y por otro lado, la columna correspondiente a esta otra, que vendría a ser esta, ¿sí? Y la disyunción. Sabemos que la disyunción, la característica fundamental es que es falsa únicamente cuando ambas son falsas. En los otros casos es verdadera, ¿sí? Entonces, si la primera es falsa y la segunda es falsa, entonces la disyunción entre ellas será falsa. Si la que está en el primer paréntesis es verdadera y la que está en el segundo paréntesis es falsa, la disyunción será verdadera porque alcanza con que una sea verdadera. Si la primera es falsa, la segunda es verdadera, la disyunción en ese caso es verdadera. Si la primera es falsa y la segunda es falsa, entonces la disyunción será falsa. O sea que los valores que toma esa proposición compuesta, ¿sí?, son estos, para distintos valores de P y Q, para las distintas posibilidades de valores de verdad para P y Q. ¿Está bien? Y para mostrar la equivalencia que hay entre esta proposición y esta otra, lo que vamos a hacer es comparar sus tablas de verdad. Así que necesito la tabla de verdad de la diferencia simétrica o disyunción excluyente y la tabla de verdad que recién hemos construido. Y allí las tenemos. Miren, esta es la tabla de verdad de la diferencia simétrica y esta es la tabla de verdad de la proposición a la cual estamos diciendo que es equivalente. Y si nosotros analizamos para distintos valores de P y Q, ¿sí?, esta toma estos valores de verdad, los mismos valores de verdad que toma esta otra proposición para idénticos valores de P y Q. ¿Se ve? Entonces, como sus valores de verdad son iguales para distintos valores de verdad de P y Q, entonces esas proposiciones son lógicamente equivalentes. Así que puedo usar una o la otra de manera equivalente. ¿Queda claro? Y teniendo en cuenta eso, vamos a ver cómo es la negación de la disyunción excluyente o diferencia simétrica. Podemos determinar la negación de esta operación usando las leyes de De Morgan. Porque entonces la negación de la disyunción excluyente es lo mismo que negar toda esta otra proposición. ¿Se ve? Y entonces la negación, fíjense en que ahí está entre paréntesis, entre corchetes. Entre corchetes tenemos una disyunción. ¿Cuál es la negación de una disyunción? La conjunción entre las proposiciones negadas. Así que la proposición que está en el primer paréntesis tiene que estar negada, la proposición que está en el segundo paréntesis tiene que aparecer negada. ¿Se ve? Bien, entonces si tengo que hacer la negación de la proposición que está entre paréntesis, puedo observar que se trata de una conjunción. La negación de una conjunción se convierte en una disyunción que tiene a las proposiciones componentes negadas. Por eso aparece no P y Q. Y por otro lado tengo que negar esto, que es también una conjunción, ¿sí? La negación de esta conjunción, acá hay un error, en realidad es el O, ¿sí? Ahí tendría que ser un O, me confundí. Sería no P, ¿sí?, quedaría primero, y entonces no P es P, o, ahí hay un error, si quieren lo marco,
esto no va, sino que va O, la negación de Q, ¿sí? Por lo tanto, la negación de una disyunción excluyente o diferencia simétrica será esta proposición. Allí tenemos, recuerden que esto está mal, en realidad va un O, el conectivo lógico correspondiente a la palabra O. ¿Está bien? P, O, no Q, ¿sí? Entonces, la negación de una disyunción excluyente será no P o Q y P o no Q. ¿Queda claro? Bien. Para la doble implicación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes recuerden que la doble implicación era P, la doble flechita Q, eso es equivalente a decir P implica Q y Q implica P. Entonces, si la doble implicación es equivalente a la conjunción entre dos implicaciones, entonces yo sé negar una conjunción usando la ley de De Morgan. ¿Se ve? Y sé negar también una implicación. Por lo tanto, queda como tarea obtener la negación de la doble implicación. Y vamos a pasar a lo correspondiente a funciones proposicionales. Y entonces nos preguntamos, ¿son proposiciones las siguientes afirmaciones? N es un número par, 2x igual a 4, X es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, en cada uno de estos ejemplos lo que ocurre es que aparece una letra que nosotros reconocemos como variable, ¿sí? En el primer caso aparece N, en el segundo caso aparece X y en el tercer caso también aparece X. Y en cada uno de ellos la letra o variable hace referencia al sujeto de esa oración o enunciado, ¿sí? Bien, ahora cuando nos preguntamos si son o no proposiciones, uno dice tiene que ser una oración de tipo afirmativa, declarativa, de la cual yo puedo establecer si es verdadera o falsa. Si yo digo N es un número par, no estoy en condición de decir si es verdadero o falso porque N es una variable, ¿cierto? No sé a quién está representando específicamente N. ¿Queda claro? Y lo mismo con los otros casos. Por lo tanto, ninguna de esas son proposiciones, sino enunciados que vamos a denominar funciones proposicionales. Diremos que estamos ante una función proposicional cuando usemos expresiones donde aparecen variables. Estas variables harán siempre referencia al sujeto de la oración. La variable toma valores en un conjunto llamado universo del discurso. Siempre vamos a tener como referencia al universo del discurso, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí digo X es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas, puedo tomar como universo del discurso al conjunto de todos los alumnos de la Universidad Nacional de Salta, ¿sí? Bien, o en este caso dice N es un número par, podríamos tomar allí como universo del discurso al conjunto de los números enteros. Y en este caso donde dice 2x es igual a menos 4, podría tomar como universo del discurso al conjunto de los números reales. O podría ser al conjunto de los números naturales. ¿Se ve? Pero siempre será necesario, cuando se trabajen con funciones proposicionales, tener en cuenta un universo del discurso. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Dada la proposición P de X, X es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas, la frase es un alumno de la Facultad de Ciencias Exactas es lo que en lógica se denomina predicado, ¿sí? P de X es, y lo denotamos de esta manera, es una función proposicional y X es la variable de ese predicado, ¿sí? El universo del discurso en este caso podría ser el universo de las personas que estudian en la Universidad Nacional de Salta. Notación.
a las funciones proposicionales las vamos a denotar de esta manera. Si x es la variable de referencia, entonces p de x denota una función proposicional, q de x, r de x, etc. ¿Sí? Para expresar a las funciones proposicionales con más de una variable de manera simbólica, vamos primero a tener en cuenta cuáles son las variables. Supongamos que las variables sean x, y, z, ¿sí? Y entonces el nombre que le vamos a poner a la función proposicional sea p. Escribiremos por lo tanto p entre paréntesis todas las variables intervenientes, x, y, z, ¿sí? Veamos aquí algunos ejemplos. Al ejemplo que había puesto anteriormente, n es un número par, a esa función proposicional voy a llamarla p de n, ¿sí? A esta otra voy a llamarla q de n y r de n. Y aquí agregué un ejemplo, la función proposicional s de x, y, ¿sí? Y la función proposicional dice x más y igual a 8. Ese es el enunciado. ¿Se ve? Intervienen dos variables, por eso debo enunciar entre paréntesis cuáles son las variables implicadas en esa función proposicional. Bien, vamos a hablar ahora de conjunto de verdad. Dada una función proposicional p de x, se denomina conjunto de verdad de p de x al conjunto de valores x que hacen verdadera a la función proposicional, ¿sí? O sea, todos aquellos valores que al ser sustituidos en x hacen verdadera a ese enunciado, entonces a todos aquellos vamos a considerarlos en un conjunto al que vamos a llamar conjunto de verdad. Simbólicamente, el conjunto de verdad se denota C sub P, que es el nombre de la función proposicional. Dice, está formado por los x, tal que el valor de verdad de P de x, al reemplazar P por x, ¿sí? Es verdadero. Entonces tengamos en cuenta las siguientes funciones proposicionales, donde x e y son números. P de x dice 2x es igual a 6. Q de y dice y es un número natural impar, ¿sí? Y para estos dos ejemplos yo quiero considerar sus conjuntos de verdad. ¿Quién es el conjunto de verdad de la función proposicional P de x? ¿Cuáles son los valores que sustituidos en x hacen cierto este enunciado? ¿Cuáles son esos valores? Entonces tengo que pensar, a ver, ¿qué x hace verdadero este enunciado? Y bueno, aquí tendría que estar el número 3, 2 por 3 es 6. Con ese valor para x se verifica la igualdad. Con cualquier otro valor para x no se va a verificar. Por lo tanto, el conjunto de verdad de esa primera función proposicional está formado por un solo elemento, que es aquel que hace verdadera a esta función proposicional. ¿Se ve? Entonces su conjunto de verdad es el conjunto que contiene al 3. Veamos ahora qué pasa con esta otra función proposicional. Dice Q de y tal que y es un número natural impar. Entonces, ¿qué valores de y hacen cierto este enunciado? Hacen verdadero ese enunciado. Si yo aquí pongo el número 2, 2 es un número natural impar, eso es falso. Por lo tanto, el 2 no va a ser considerado en el conjunto de verdad. Solamente van a ser considerados en el conjunto de verdad aquellos números que sean, que hagan verdadera a la función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estará el 1, 1 es un número natural impar, estará el 3, 3 es un número natural impar, ¿sí? Todos aquellos valores de y que hagan cierto ese enunciado. Por lo tanto, allí están el 1, el 3, el 5, el 7, el 11, y de hecho son infinitos los números, los valores que sustituido en y verifican, hacen cierta esa expresión. ¿Está bien? Bien.
Vamos ahora a los cuantificadores. Los cuantificadores son palabras que se refieren a las cantidades, como por ejemplo, cuando usamos la palabra algunos o todos, y nos dicen para cuántos elementos de una función proposicional dada es verdadera, ¿sí? La forma de leer estos símbolos es la siguiente. Uno de los símbolos, uno de los cuantificadores que nosotros vamos a estudiar es el que se representa de esa manera. Es como una A que está invertida, ¿sí? Dice, el símbolo tal denota para todo. Cada vez que aparezca ese símbolo, nosotros vamos a expresar coloquialmente para todo, ¿sí? Se llama cuantificador universal. Y se utiliza para construir proposiciones compuestas de la forma para todo X tal que se cumple P de X. P de X ya sabemos que representa a una función proposicional y se lee para toda X se cumple P de X, ¿sí? La proposición compuesta, aquí estoy diciendo todos los X cumplen P de X, ¿está bien? Entonces, esa pasa a ser una proposición. P de X solita, la función proposicional, dijimos no es una proposición. Pero ahora si yo digo, todos los X en este universo del discurso cumplen con P de X, bueno, en ese caso sí voy a estar en condición de decidir si es verdadero o falso. Entonces, si puedo decidir si es verdadero o falso el enunciado, entonces se trata de una proposición. ¿Está bien? Y esa proposición compuesta será verdadera en el caso en el que para todos los elementos del universo del discurso P de X sea verdadera, ¿sí? Mientras que esa proposición será falsa si hay algún elemento X en el universo del discurso que no cumple P de X. Eso sería suficiente para decir que esta proposición es falsa, ¿sí? El otro cuantificador que vamos a estudiar es el que se denota con este símbolo y representa a la palabra existe, ¿sí? Se denomina cuantificador existencial. Se utiliza para construir proposiciones compuestas de la forma existe X tal que P de X, ¿sí? O existen, existe una X que cumple, existe algún X que cumple P de X. Bien, la proposición compuesta, ahora estoy diciendo, en este universo de estudio hay algún X que cumple P de X. Puedo decidir entonces en ese enunciado si es verdadero o falso, por lo tanto, esto representa a una proposición. Y será verdadera, ¿sí? En el caso para el cual la función P de X sea verdadera para algún valor o al menos un X en el universo de estudio, ¿sí? Y en el caso de que sea falsa, será falsa si todo elemento del universo, para todo elemento del universo de estudio, P de X es falsa. Además, este símbolo se puede leer como existe, existen, algún o algunos. ¿Está bien? Bien. Avanzamos por aquí. ¿Cómo generar una proposición a partir de una función proposicional? Bueno, ya tenemos algunos indicios acerca de cómo hacerlo. Una función proposicional se puede transformar en una proposición de tres formas distintas. Vimos que sustituyendo la variable por una constante particular, anteponiendo el cuantificador universal o anteponiendo el cuantificador existencial. Y veamos para cada uno de estos casos algunos ejemplitos. Por ejemplo, reemplazando la variable por una constante. Si consideramos la función proposicional P de X que dice X es un número impar, ¿sí? Si yo sustituyo X por algún valor particular, por ejemplo, por X igual a 4,
entonces esto resulta P de 4, tal que 4 es un número impar. Ahora, en esto, 4 es un número impar, yo puedo decidir si es verdadero o falso. En este caso es falso, ¿sí? Por lo tanto, esa función proposicional se convierte en proposición sustituyendo por algún valor particular de la variable. ¿Está bien? Bien. La otra forma, dijimos, de convertir una función proposicional en proposición es anteponer el cuantificador universal. Entonces, si digo para todo x p de x, y consideramos ese mismo ejemplo, que la función proposicional sea x es un número impar, si anteponemos el cuantificador universal, resulta así. Para todo x perteneciente a los enteros, aquí voy a tener en cuenta el universo de estudio, ¿sí? Para todo x perteneciente a los enteros, x es un número impar. A ver, pensemos un momentito en ese enunciado. Dice, todos los números enteros, o para todo número entero, ese número entero es un número impar. ¿Será que todo número entero es un número impar? Bueno, claramente no, ¿sí? Porque en los números enteros hay números que son pares y hay números que son impares. Por lo tanto, si yo afirmo todos los números enteros son números impares, esa proposición es falsa. Y basta con pensar en algún valor particular que no cumpla. ¿Está bien? A ese valor, por ejemplo, yo aquí consideré el 2, si tomo el x, pienso en el x igual a 2, es claramente un ejemplo donde contradice lo que establecía esta proposición, que todos los números enteros eran impares, ¿sí? El 2 es un número entero que no es impar, sino par, ¿sí? Y ese valor que considero se denomina contraejemplo y me permite establecer que la proposición es falsa. Otra forma de hacerlo es anteponiendo el cuantificador existencial, ¿sí? Entonces, tomando nuevamente ese ejemplo, P de x, tal que x es un número impar, si antepongo el cuantificador existencial, obtenemos esta proposición que dice, existe algún x entero, tal que x es un número impar. Entonces allí la expresión cambia. Dice, hay algún x o existe algún x entero que es impar. Bueno, podríamos pensar en algún número que cumpla con eso y eso sería suficiente para establecer el valor de verdad de esa proposición, ¿sí? Esa proposición en tanto es verdadera, ya que es cierto que hay algún número entero que es un número impar. Por ejemplo, el número 3. Vamos con otro ejemplo. Consideremos Z, el universo del discurso y la proposición todos los enteros son pares. Si esta expresión nosotros la llevamos a lo simbólico, ¿sí? Resulta, dice, todos los enteros son pares. Entonces, para todo x perteneciente a los enteros, x es par. Bien, esa proposición es falsa, ya que no todos los números enteros son pares, ¿sí? Bueno, aquí por error fue esta diapositiva, porque ya lo había explicado algo idéntico en el ejemplo anterior, ¿sí? Bien. Ahora veamos esta observación. Dice, una de las dificultades que se presenta en matemática es que frecuentemente se omiten los cuantificadores y nosotros debemos averiguar quiénes son esos cuantificadores según el contexto, ¿sí? Por ejemplo, cotidianamente nosotros usamos algunas expresiones donde el cuantificador queda implícito. Por ejemplo, cuando uno dice las aves tienen plumas, se entiende o nos queremos referir
a la expresión que dice todas las aves tienen plumas. Sin embargo, aquí yo no utilicé ninguna palabra que haga referencia al cuantificador, pero se sobreentiende a qué nos referimos, ¿sí? Nos referimos todas las aves tienen pluma. Y eso en matemática es muy frecuente. Por supuesto que no hablamos ni de aves ni de plumas, sino utilizamos otros tipos de expresiones, pero de manera similar los cuantificadores quedan implícitos, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora del conjunto de verdad para una implicación. Una implicación donde el antecedente y el consecuente son funciones proposicionales es una proposición, pero en esa proposición generalmente el cuantificador se omite, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo este enunciado, sea Z el universo del discurso y las proposiciones, X es divisor de 8, entonces X es divisor de 4. Bueno, en esta expresión no tenemos el cuantificador para todo X perteneciente a los enteros. Si X es divisor de 8, entonces X es divisor de 4. ¿Se ve? Allí fue omitido el cuantificador. Si nosotros llamamos, identificamos en esa implicación el antecedente y el consecuente, el antecedente es la función proposicional P de X, X es divisor de 8 y el consecuente Q de X es divisor de 4. Simbólicamente resulta, para todo X perteneciente a los enteros, P de X implica Q de X. Dijimos que aquí, si bien el cuantificador fue omitido, no tenemos que dejar de considerarlo, porque eso hace que este enunciado sea una proposición. Y podemos determinar el valor de verdad de esa implicación de manera sencilla, ¿no? Si yo digo, si X es divisor de 8, entonces X es divisor de 4, ¿está bien? Y tengamos en cuenta, ¿quiénes son los divisores de 8? Los divisores de 8 son el 1, el 2, el 4 y el 8. ¿Será que todos los divisores de 8 son también divisores de 4? El 8, por ejemplo, es un divisor de 8, pero resulta que 8 no es un divisor de 4. Por lo tanto, ese valor me hace dar cuenta que esa implicación es falsa, ¿sí? Bueno, pero necesitamos un estudio formal de esta situación. ¿Cómo hacemos para determinar el valor de verdad de P de X implica Q de X? Bien, nosotros vamos a decir que esa implicación es verdadera si los valores de X que hacen verdadera P de X también hacen verdadera Q de X. O sea, todos los X que hagan verdadero al antecedente también hacen verdadero al consecuente, ¿sí? Falsa, caso contrario. Y esto es equivalente a decir que el conjunto de verdad de la función proposicional que está en el antecedente está incluido en el conjunto de verdad de la función proposicional que está en el consecuente. ¿Está bien? Porque si todos los valores que hacen verdadera esta también tienen que hacer verdadera aquella, entonces el conjunto de verdad de P de X tiene que estar incluido en el conjunto de verdad de Q de X. Tomemos un ejemplo, el mismo que teníamos anteriormente, y entonces ahora, tanto para el antecedente como para el consecuente, determinemos sus conjuntos de verdad. ¿Quiénes hacen verdadera esta función proposicional? ¿Qué valores de X? Y bueno, aquellos que efectivamente sean divisores de 8. Los divisores de 8 son 1, 2, 4 y 8. ¿Sí? Y lo mismo consideramos para el consecuente. ¿Quién va a ser el conjunto de verdad del consecuente? Todos aquellos X que sean divisores de 4. Los divisores de 4 son 1, 2 y 4. Entonces su conjunto de verdad es ese conjunto, ¿sí?
Y ahora, para analizar el valor de verdad de esa función, ¿qué tiene que ocurrir? El conjunto de verdad del antecedente tiene que estar incluido en el conjunto de verdad del consecuente. O sea, todos los elementos que están en este conjunto tienen que ser elementos de este conjunto. ¿Y qué ocurre allí? El 8 está en C sub P, pero no en C sub Q. O sea que C sub P no está incluido en C sub Q. Por lo tanto, dado ese hecho, la proposición es falsa. ¿Sí? Bien, y eso sería todo por esta clase y espero verlo próximamente el día martes. Nos vemos, chicos, y hasta la próxima.